Niños y niñas, sean bienvenidos a nuestra experiencia de aprendizaje número 8, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Esta semana desarrollaremos la actividad número 1. Indagamos sobre los cambios de los aparatos tecnológicos para la comunicación. Comencemos con el área de comunicación, con el tema ¿cómo se comunicaban nuestros antepasados? Propósito. Hoy leerás una infografía sobre la comunicación desde nuestros antepasados para conocer algunos instrumentos que se usaban para comunicarse. Los criterios de evaluación son ubicar información en una infografía, decir de qué trata el texto y decir para qué fue escrito el texto. Sandra, después de conversar con su abuelita sobre lo que usaban para comunicarse y acerca de algunos problemas con los aparatos tecnológicos de comunicación, se quedó pensando en el pututo y en el teléfono, así como en las dificultades que señaló su abuelita. Se interesó en conocer cómo se comunicaban y qué otros instrumentos utilizaban en el pasado. Sandra dijo: ¡qué interesante el pututo! ¿Por qué lo consideraban un objeto sagrado? Te invito a acompañar a Sandra en su búsqueda a través de la lectura. Recuerda que luego compartirás esta información con tu familia. Antes de la lectura, observa todo el texto. Bien, ahora lee el título. Leamos juntos. La comunicación desde nuestros antepasados. Bien, a partir de haber leído solo el título, vas a responder a las siguientes preguntas de forma oral a tu familiar. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Por qué crees que tratará de eso? ¿Conoces este tipo de texto? ¿Has visto o leído textos parecidos? ¿Dónde? Coméntale a tu familiar. Muy bien. Este texto es una infografía. Una infografía es un texto que brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos organizados en secciones. Durante la lectura, vamos a leer. Para leer la infografía, toma en cuenta lo siguiente. Identifica y señala cada una de las partes de la infografía, pues te será de gran ayuda. Como puedes observar, la infografía posee un título, imágenes y también textos organizados en secciones. Esta infografía tiene la sección 1, sección 2, sección 3 y la sección 4. A continuación leeremos el texto sección por sección. Sección 1. En esta sección encontramos el título y una breve descripción de lo que tratará el texto. Leamos. La comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos de sonido como el pututo, el guacarpucu y el manguaré fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad, aún se continúa usando en varias regiones del Perú. Sección 2. El subtítulo dice pututo. El pututo, conocido como la trompeta andina, es un caracol. En el antiguo Perú, fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. Observamos la imagen del pututo.
y al lado a un hombre que lo está tocando. Él nos dice lo siguiente: en tiempos de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo. Así anunciaban su llegada. Sección 3. El subtítulo dice manguaré. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento tiene como base dos tambores de unos troncos ahuecados y mazos de caoba, en los que se golpea y se produce sonidos de lamento, alegría y fuerza. Observamos la imagen del manguaré y a un niño amazónico que nos dice: nosotros, los boras, enviamos mensajes con el manguaré. Sección 4. El subtítulo dice huacrapucu. El huacrapucu es una corneta natural hecha de cuernos de vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usa para comunicarse con su entorno. Aquí puedes observar entonces al huacrapucu y al poblador andino que nos dice: en los Andes del Perú aún lo usamos en fiestas y ceremonias. Después de la lectura, cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. A continuación, responde a la siguiente pregunta: ¿qué se dice acerca del pututo, del manguaré y del huacrapucu? Escribe dentro de los paréntesis la letra V si la afirmación es verdadera y la letra F si la afirmación es falsa. Son herramientas para trabajar la tierra. ¿Verdadero o falso? Son instrumentos o artefactos de sonido. ¿Verdadero o falso? Fueron utilizados para comunicar mensajes. ¿Verdadero o falso? Son instrumentos que ya no se usan en la actualidad. Fueron utilizados para comunicar grandes acontecimientos. Y se siguen usando en varias regiones del Perú. ¿Verdadero o falso? Marca la alternativa correcta. Según el texto, ¿quiénes lo utilizaban? Alternativa A: los chasquis, los chancas y los boras. Alternativa B: los boras, los nazca y el poblador andino. Alternativa C: los chasquis, los boras y el poblador andino. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. ¿Tienes la respuesta? Correcto. Los chasquis, los boras y el poblador andino. Continuemos. Según el texto, ¿qué instrumentos se utilizaban para comunicarse? Regresa al texto y señala la parte que dice tu respuesta. Las secciones del texto te ayudarán. Luego, lee señalando desde el inicio hasta el final de tu respuesta y escribe. Muy bien, el huacrapucu, el pututo y el manguaré. Según el texto, ¿para qué sirven estos instrumentos? Muy bien, para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. A continuación, lee la pregunta y completa la tabla. ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, en la primera columna tenemos a las secciones de nuestra infografía. Tiene 4 secciones. En la segunda columna vamos a escribir de qué trata cada sección y en la tercera columna qué es lo más importante que se dice de cada sección. Muy bien, comencemos con la sección 1. Esta sección contiene el título, que es muy importante. Además,
una breve descripción de lo que tratará el texto. Esta sección trata de los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados para comunicarse. ¿Y qué es lo más importante que se dice? Bien, que se utilizaban para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad aún se usan. Veamos la segunda sección. Nos habla del pututo, que fue un instrumento que fue usado en el antiguo Perú y que lo utilizaban para convocar a reuniones importantes y otras celebraciones. También los chasquis lo utilizaban para anunciar su llegada. Bien, entonces esta sección trata del pututo y el uso que le daban en el antiguo Perú. Y lo más importante que se dice es que fue utilizado para convocar a reuniones y celebraciones sagradas. La tercera sección nos habla del instrumento manguaré. Como vemos en la imagen, lo utilizaban las comunidades amazónicas, como los boras. Ellos lo utilizaban para enviar mensajes a largas distancias. Bien, esta sección trata del manguaré y el uso que le daban los boras. Y lo más importante que se dice es que servía para transmitir mensajes a largas distancias entre las familias. Y la cuarta sección nos habla del huacrapucu, que era una corneta hecha de cuernos de vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino aún lo usa para comunicarse con su entorno. Esta cuarta sección trata del huacrapucu y el uso que le daba el poblador andino. Lo más importante que se dice es que aún lo utilizan para comunicarse con su entorno. También lo usan en fiestas y celebraciones. Ahora ya podemos responder de qué trata principalmente el texto. Será del pututo que tocaban en varios lugares del Perú, de los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para la comunicación, o del chasqui que recorría pueblos llevando los mensajes. Correcto, niños y niñas, de los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para la comunicación. Ahora, responde, ¿para qué fue escrito el texto? Será para conocer de qué está hecho el huacrapucu. ¿Será para conocer a los caracoles y dónde se encontraron? ¿O para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y que se usan? Muy bien, para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y que se usan. Luego, responde. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Coméntale a tu familiar. Ahora, observa las imágenes, lee y señala la tarjeta que dice su nombre. Luego, une la imagen con su nombre. Bien, y para seguir aprendiendo a leer y escribir, te invito a leer el recurso. ¿Cómo se toca el pututo? Resuelve todas las actividades propuestas. Y para terminar, comparte con tu familia lo que aprendiste a partir de la lectura. Después, juntas y juntos pueden seguir averiguando sobre las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos ancestrales se siguen utilizando en tu localidad para comunicarse? ¿Por qué fueron importantes estos instrumentos para nuestros antepasados? ¿Y qué instrumentos o aparatos tecnológicos se utilizan hoy para comunicarse? ¿Sabías que los moches o mochicas fueron grandes expertos en el trabajo de la alfarería?
Debido a la escasez del caracol, se ingeniaron la creación de instrumentos musicales utilizando la arcilla. Por ejemplo, las obras más conocidas fueron las bocinas, de cerámica en forma de caracol strombus, que tenían la misma función que el pututo. Los ceramistas moches lo reprodujeron a la perfección y lograron que los sonidos sean suaves y muy fuertes. Excelente, niños y niñas, felicitaciones. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes con los criterios de evaluación. ¿Ubicas información en una infografía? ¿Dijiste de qué trata el texto? ¿Dijiste para qué fue escrito el texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O necesitas apoyo?